No tienen ni la más mínima idea de cuánto extrañé a la querida Emma Stone, una de mis actrices favoritas que hay hoy en día en la industria, y esta obra en especial me hizo darme cuenta cuánto es ella de buena, porque en cada proyecto que esté, ella brilla. ¿Y por qué digo eso? Porque hoy vamos a hablar de Cruella. Una película que estuve esperando bastante este año, que los últimos trailers me han mantenido bastante atento de lo que va a ser la película y estaba curioso por cómo Disney iba a manejar este nuevo proyecto en la que vamos a ver la perspectiva totalmente de un villano y no de cualquiera, sino de uno de los más icónicos en la historia de Disney, como lo es Cruella de Vil. Así que ahora vamos a adentrarnos en la película, que la vi ya hace un par de días y tendría que haber subido un video antes, lo entiendo, pero bueno, temas de que me quería hacerlo bien, quería traerlo más a mi estilo, como saben, mirándole a la cámara, hablando de la manera que a mí me gusta y no como en otro espacio en la que el audio no era tan bueno y tampoco tenía mi guión o las disposiciones para editarlo. Así que simplemente eso, perdón por el retraso, volvemos nuevamente a esta modalidad y ahora vamos a hablar de esta película que dividió bastante a la crítica y a las personas, pero a mí personalmente me gustó mucho. Bueno, ya conocen un poco lo que es la historia de Cruella, porque no la conocerían, pero acá vamos a ver la historia de Stella, que es una niña prodigia. Es una niña súper astuta e inteligente en lo que es la costura, la moda. Pero un día se queda huérfana por la muerte, obviamente, de su madre. Y durante todo ese tiempo se convirtió en una ladrona junto a sus amigos Horacio y Gaspar. Y a partir de ahí, de la nada, ocurren cierta cantidad de eventos que la juntan hacia un personaje llamada la Baronesa. Y ahí es cuando Stella descubrirá un secreto que la convertirá en Cruella. Sí, la manera en la que dije la sinopsis me hace darme cuenta de que este personaje llamado Stella, en el personaje de Emma Stone, va evolucionando a medida que vemos solamente el primer acto de la película. De pasar de ser esta niña a ser ladrona, de pasar a ser astuta a ser más astuta por lo que es robar y demás. Toda esta historia va desarrollándose, pero solamente en el primer acto. ¿Y por qué digo esto? Porque a medida que termina el primer acto y comienza el segundo, te das cuenta porque ya Cruella, porque ya Stella se convirtió en Cruella. Y a partir de ahí no hay más desarrollo. A partir de ahí ya tenemos el personaje desapuesto y la película simplemente avanza con una serie de actos en el guión que no cambian en absoluto su fórmula. Es una fórmula repetitiva, todo el guión hasta el final de la película, que es bastante extensa, pero no sufrí con ese típico problema de las películas que se extienden de más. Ya saben, me gustaría que sea 15 minutos menos, 20 minutos menos. No, acá no. Acá estuve entretenido durante todo ese tiempo, así que es un gran crédito para la película, pero sí lo malo es el guión repetitivo. Y bueno, que el personaje de Cruella, a pesar de que está muy bien actuado por Emma Stone, porque es una muy buena actuación, y todos lo sabemos por Emma Stone, que ya es ganadora del Oscar, incluso si eso significa algo. Bueno, acá está para destacar aún más su actuación porque estuvo muy buena. La cosa con el personaje es el hecho de que es un villano y lo estamos romantizando, y estuve viendo por todo el rato el mismo hincapié acerca de romantizar al villano y si hay algo malo incluso con eso. ¿Y por qué lo digo? Porque últimamente el tema ha sido ese, la gran moda de encajar a un villano en una película, que él sea protagonista y que cuente la historia desde su perspectiva. Lo hemos visto con Harley Quinn en Birds of Prey, obviamente. También hemos visto el caso más exponente de todos para mí, que es el Joker, y que a partir de ahí da espacio a todo lo demás que va a haber acerca de estos remakes o aquellas películas que muestren la perspectiva de una persona considerada el malo o que hace el mal originalmente. ¿Y por qué romantizamos tanto esto? Yo creo porque da un aspecto, una perspectiva más entretenida, más genial, otra que no habíamos visto antes, y estamos tan acostumbrados a los superhéroes que cuando vemos la historia del villano nos interesa más.
Porque los villanos a veces no solamente son malos porque sí, sino por cuando un villano está bien hecho el personaje, da a destacar lo genial que es. Y las películas estas se enfocan en eso, de ver que hay algo más injusto que el villano en sí, de que algo da origen a eso. Y psicológicamente hablando, a nosotros nos gusta ponernos detrás de aquellas personas las cuales no son representadas como quieren o no son valoradas como deberían. Entonces nos ponemos detrás de villanos que, a pesar de que estén locos, a pesar de que hayan sido llevados por esta especie de locura, no sociópata, sino más psicótica de por sí, los villanos han sido algo de qué hablar durante todos estos años, y acá en este caso el villano está bien implementado, pero hay algo que me gusta más incluso que el personaje de Cruella, y es el de la baronesa. Este villano por naturaleza llamado la baronesa es genial. La actuación de Emma Thompson como este personaje de la baronesa es mejor que la de Emma Stone, y la verdad no te sabría decir exactamente a qué punto es mejor, porque prácticamente uno es la representación del otro a mayor escala. Y eso es la baronesa como la persona fría, cruda, y esta que está dispuesta a hacer todo para su provecho. Lo mismo es Cruella a medida que empezamos el segundo acto, y de ahí hasta todo el desarrollo al final de la película, en la que ambas se dan cara a cara y se dan cuenta que son la misma moneda repetida. No es más que eso, y a pesar de que, wow, el giro de guión al final ha sido muy bueno, no me lo esperaba, le faltó más impacto a la película en ese aspecto, porque estamos viendo el mismo personaje dos veces, entonces no se siente como más impactante el hecho de que Cruella al fin y al cabo va a tener su gran redención, o va a tener su victoria, por así decirlo. Y no está retratada como esa típica villana que nosotros enmarcamos como la asesina de perros, la asesina de dálmatas y demás. No, acá Disney obviamente le va a poner un toque más infantil, más de comedia también por momentos. Es Disney, así que no me sentí totalmente entretenido por ese aspecto, en el sentido de que, mira, buscaba un poco más, algo un poco más serio, y me dieron más de Disney. No está mal, pero podría haber sido mejor, ¿viste? Por ese simplemente hecho de que estamos en cara a una, en teoría, asesina. Y hay muchas cosas que fueron forzadas en la película gracias a eso de darle el sentido de comedia, y de que pasamos de largo de que era una asesina, aún así es una persona muy cruel. Y hay muchas cosas que han sido forzadas por el simple hecho del fanservice, por el simple hecho de ponerle Cruella de Vil. ¿Me entienden? Hay muchas cosas que quedaron sueltas en esta película, y por eso quizás no es tan buena como yo me lo hubiera esperado o como yo me lo imaginaba. Pero aún así, no salí para nada decepcionado, porque lo que tendría que haber sido Cruella con Emma Stone y demás, y toda su historia, es. Y así que, ¿por qué debería seguir quejándome? Si es verdad que por ya aspectos direccionales esta película está muy bien dirigida, tiene muy buenos planos, a pesar de que a veces la cámara es como medio intacta, ¿vieron? No es como cámara fija, sino es que cámara revoltosa. No sé si lo hace para enmarcar aún más la locura o el poco manejo psicológico que tiene el personaje de Cruella. Y a veces también lo que es los vestuarios y el maquillaje están muy bien pulidos, pero son ¿cómo se lo dice? Súper explotados, o quizás demasiado utilizados a medida que la película sigue avanzando durante su misma función, y eso todo es culpa del guión. Pero la música es muy buena, pero repetitiva. El maquillaje y el vestuario es muy bueno, pero repetitivo. Hay algo que también es muy malo y repetitivo también, que son los escenarios en los cuales se ven los exteriores. No prácticamente la ciudad de Londres, no las casas en las que está la película, sino el aire libre. El CGI de los perros, por ejemplo, o el CGI de la escena final del mar, que se ven muy mal para mí, y se nota bastante el hecho de que es CGI. Y lo bueno del CGI es que no se tiene que notar que lo es. Entonces ahí, teniendo en cuenta que esto es de Disney, que es una compañía que es dueña de tu casa hasta incluso, podría haber sido más pulido. Pero bueno, es otra cosa que es mala. Mis conclusiones finales para esta película no serían más que es una muy buena película, con unas actuaciones buenísimas de chupete, pero con un guión demasiado estancado, que es repetitivo, con un uso técnico bastante sobreexplotado, pero muy bien
estilizado, muy bien hecha la música, muy bien hecho el vestuario, repetitivo, y mis grandes quejas serían con el guión y el hecho de las funciones de los personajes a medida que la narrativa avanza. No es más de lo que yo debería quejarme, porque Cruella al fin y al cabo me gustó, me entretuvo durante toda su duración, que es bastante, así que es un gran mérito para mí de parte de esta película, que no la voy a bardear más de lo que yo creo que debería. Así que me gustó mucho esta película. Para todos los que tengan la oportunidad de ir al cine, porque yo no la tuve que hacer otras cosas para ver la película, vayan a verla, no se van a arrepentir, creo yo, si lo que buscan es una típica historia de Disney sobre un villano que es muy icónico y muy bien representado en la película. Así que por acá lo dejamos con esta pequeña crítica, con esta opinión. Los veo en el próximo video, creo que tengo pensado más o menos cuál va a ser el próximo video. Nos vemos en un par de días, gente. Muchísimas gracias por verlo. Ya saben que tienen todo a su disposición para compartir mi contenido y mis redes, así que los quiero mucho por si lo hacen. Nos vemos.